Fíjense que en la vida política llegamos a la conclusión de que a través de colarse por las rendijas, por los resquicios, por los rincones, por donde se puede hacer de la ley lo que se quiere. Ya se había dicho a través del Tribunal Electoral que Marcelo Ebrard Casaubon no tendría la oportunidad de ser diputado plurinominal. A través de, primero, se había postulado por un partido político, el Partido de la Revolución Democrática, y después por el partido Movimiento Ciudadano, y entonces el Tribunal Electoral consideró que esta doble postura, sin haber una alianza establecida para el propio proceso electoral, era ilegal, y entonces Marcelo Ebrard no tendría la posibilidad de llegar a ocupar una curul en la 67ª legislatura que está por empezar el próximo 1 de septiembre. Pues fíjate que no. Resulta que ahora Marcelo se cuela y queda registrado. Hicieron el cambio. En lugar de ser candidato plurinominal titular, lo hacen suplente. Y al hacerlo suplente ponen al que iba a ser el suplente, lo ponen como titular y cuela esta posibilidad, y entonces Marcelo Ebrard ya es determinado por el Tribunal Electoral, que ordena en su momento retirar la candidatura como diputado titular. Ahora le da la posibilidad, a través de Movimiento Ciudadano, de ser un candidato suplente, y René Cervera será el titular. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando pasen las elecciones, René Cervera va a hacerse a un lado y va a entrar Marcelo como el titular, y por lo mismo tendrá una curul. ¿Se acuerda usted de aquel caso de las Juanitas, que se hicieron diputadas para que después llegaran sus suplentes y tomaran la posición de estas, cuando se trataba de encontrar una forma para que hubiera equidad de género en el proceso electoral y que hubiera por lo menos una dosis de mujeres proporcional al número de hombres que ocuparían una curul en la Cámara de Diputados? Bueno, pues el tema de las Juanitas ahora pasa al tema de los Marcelitos, y Marcelo tendrá una curul. Por mayoría de 7 votos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral se aprobó el registro de Marcelo como suplente, al considerar que los magistrados no le habían retirado sus derechos políticos en la resolución que lo despojara de su candidatura plurinominal. Es un claro intento. No, pues intento no, es un claro ejemplo de cómo se le da la vuelta a una resolución judicial, pero es una decisión del Movimiento Ciudadano el seguirlo apoyando hasta el final, y entonces pasará, lo estoy viendo, claramente lo estoy viendo, será diputado plurinominal, y al serlo, al ocupar ya la titularidad y poner a un lado a René, esto le dará las posibilidades completas como para tener un fuero. Y si tiene un fuero, entonces, si en algún momento alguna autoridad le pudiera fincar a Marcelo Ebrard algún tipo de responsabilidad por sus actos de gobierno cuando estuvo al frente de la jefatura del gobierno aquí en la capital de la República Mexicana, por ejemplo, la línea 12, esta línea dorada del metro, en la que el propio Marcelo toma la decisión de comprar otros convoyes que son diferentes al diseño de la vía que fue puesta para la línea 12, y que trajo por consecuencia el que en este momento esta línea, aparte de que no funciona, en lugar de 18,000 millones ya anda por 46,000, y es una obra inconclusa y es un elefante blanco. En esa clarísima responsabilidad que pudiera derivar hasta en lo penal, ahora Marcelo tendrá una curul, tendrá un fuero y gozará de una impunidad. El fuero fue diseñado por los constitucionalistas de 1917 para que no hubiera ningún tipo de presión en la formulación de leyes por parte de los diputados. Pero ahora el fuero se ha tomado como otra cosa, es un escudo de protección, es un velo alrededor de este tipo de gentes que se cobijan en para pasar sin tocar nada que tenga que ver con algún juicio que se les pueda enfilar. Las primeras opiniones se dan en el PRI,
es un claro intento de darle la vuelta a una resolución judicial, pero es una decisión del Movimiento Ciudadano y del propio Ebrard para entrar en el Congreso como Juanita, y esto lo dice el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el INE, el que fuera secretario de Desarrollo Urbano en el gabinete del presidente Peña Nieto, Jorge Carlos Ramírez Marín, posición que le deja a Jesús Murillo Caram, y este hombre se va como representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral. Marcelo la obtuvo, acudió a instancias internacionales, se movió por todas partes, ratificó del Movimiento Ciudadano como partido político el que hubiera un pacto de sangre para apoyarlo hasta el final, logra esta suplencia en la candidatura presidencial, en la candidatura plurinominal, y esto le dará las condiciones para ocupar una mullida curul en la 67ª legislatura. Y luego me preguntan que si las plurinominales son posiciones políticas que hay que defender, porque luego me expresan que las plurinominales son la representatividad de las minorías que en otro sentido no tendrían una representación dentro del Congreso mexicano. Después de ver lo que pasó con Marcelo, después de ver esto, no me queda la menor duda. Ustedes y yo tenemos que seguir luchando porque desaparezcan estas posiciones plurinominales. Ha sido un compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto para desaparecer por lo menos la mitad, y que una vez que su partido político las lanza como una iniciativa de la sociedad, y esta es derogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente, el PRI, todos en el sector político se lavaron las manos, y los plurinominales siguen siendo un tumor canceroso en el sistema político mexicano. En una democracia no acabada, en una democracia de principio como es la nuestra, tan inmadura, tan incoherente y a veces con procesos jurídicos inconclusos, el tener plurinominalidades, el tener este tipo de personas que como legisladores llegan al Congreso sin la prueba de las urnas y después llegan para ser líderes de las bancadas, es, creo, una figura política que debe desaparecer. Lamento desde aquí, lamento desde esta tribuna, en la vía digital, el que Marcelo Ebrard se haya colado así, enfrente de la sociedad, de los tribunales electorales, del Instituto Nacional Electoral, de las leyes y de todo el mundo. El hombre, Marcelo, se salió con la suya. ¿Gracias a qué? ¿O gracias a quién? Gracias a que en este país el sector político hace de las leyes lo que se les pega la gana. Vamos a hacer una pausa. Luego que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, no acudió, otra vez no acude a la reunión con jornaleros de San Quintín por razones de salud, o no sabemos, él argumentó que tenía que ir al hospital y por lo mismo no iba a tener reunión con los jornaleros de San Quintín. Se reportan avances en las negociaciones entre inconformes, triquis y representantes enviados por el gobierno federal. Rafael Avante, subsecretario de Trabajo, y David Garay, titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación. David Garay, aquel que fue secretario de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México, no sé si lo recuerden ustedes, les dijeron que de entrada promoverán su propuesta de establecer un jornal mínimo de 200 pesos por 8 horas de trabajo y analizarán la nueva exigencia de liberar a los detenidos en los enfrentamientos del pasado fin de semana, a los que se les fijó una fianza de 7 millones de pesos para salir. O sea, un jornalero triqui que fueron acusados de daños a propiedad ajena, fueron impuestos con fianzas de 7 millones de pesos cuando al hijo del exgobernador de Michoacán, el joven Vallejo, le piden una fianza de 7,000 pesos para salir de la cárcel, y a David Korenfeld le dan una multa de 630,000 pesos por librar todos los problemas de abuso, de excesos
en el uso de la infraestructura de la Conagua. Y a un jornalero le meten una fianza de 7 millones. A Korenfeld, 600,000 pesos, y a el hijo de un exgobernador, 7,000 pesos. Así es como está la justicia en México. A los que menos tienen les imponen más. Y esta condición de los triquis tiene que ser vista a fondo. Yo sé, porque he tenido reuniones con gente de Ensenada que me dicen que los triquis, los pymes, los ópatas, los seris, los mayos, los yaquis, todo este tipo de grupos étnicos del noroeste de la República Mexicana tienen en estas regiones, tienen condiciones buenas de trabajo, que les dan casa, etcétera. Me parece muy bien. Lo que no puedo entender es por qué se metió la policía estatal a las casas, a allanarlas, a vejar mujeres, a lastimar a personas, a tirarles balas de goma, a herirlos, a transgredir sus derechos humanos, en una clara afrenta que nadie controló, empezando por el gobernador del estado, y que hoy está siendo un foco de posible violencia de cara a las elecciones. No debemos de olvidar, hoy es día 14 de mayo, en 2 semanas más se acaba el mes y una semana después son las elecciones intermedias de México. ¿Y qué es lo que en este momento el sector político mexicano estaría tratando de obtener para la atmósfera de las campañas? Bueno, tendríamos que llegar a momentos de paz, a espacios de pacificación, y como en estas 3 semanas esto se va a hacer al revés. Vamos a empezar a ver focos rojos en muchas partes en nuestro país. Lo veremos, desafortunadamente lo vamos a ver. Vamos a hacer una breve pausa sobre Ebrard Adi Paval. Es una burla, mejor que nos mienten a la mamá, sería más decente, y todo para ampararse y evadir su responsabilidad por la línea 12 del metro. Es todo. Rafa Campo, no me extraña nada. México es un triste país perdido entre políticos corruptos y favores que se cobran mutuamente. Oscar Bola 13, le urge a Marcelo el fuero para no ir a la cárcel por el fraude en la línea 12 y para no morir de hambre. Rosario Guzmán, Pedro, a ratos cuando escucho estas noticias me da vergüenza ser mexicana. Cuánta desvergüenza. Rosario, que nunca te dé vergüenza ser mexicana, que te dé orgullo ser mexicana. El país no es el que falla, no es México, es alguna de su gente, pero tú eres de la gente buena que puede hacer que este país nos enorgullezca a todos. Velo así, yo así lo veo y así quiero que lo vean todos. Regreso.